Hola, soy José Casabuena y estás escuchando Historias Decimonónicas, un podcast de historia dedicado al siglo XIX. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje en el tiempo que cruza siglos, fronteras y luchas. El despertar del feminismo pacifista. Y para enmarcar este viaje, me gustaría traer a la memoria unas palabras de la gran escritora y pacifista contemporánea Ursula K. Le Guin, quien dijo que vivimos en el capitalismo. Su poder parece ineludible, pero también parecía el derecho divino de los reyes. Eso significa que cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por los seres humanos. Esta profunda idea de que las estructuras de poder militarista y patriarcales pueden transformarse me lleva a pensar inmediatamente en otra obra fundamental, La mujer habitada, de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. En esta novela, el espíritu de resistencia de las mujeres indígenas del pasado habita y da fuerza a las mujeres del presente para luchar contra la tiranía y la injusticia. Y es exactamente esa conexión intergeneracional, ese espíritu que nos habita, el que vamos a explorar hoy. Laura y Carlos nos van a contar cómo aquellas mujeres pioneras del siglo XIX se atrevieron a desafiar a los imperios europeos. Se atrevieron a denunciar que la guerra no es una fatalidad, sino una herramienta de control y exclusión. Aquellas mujeres valientes que con sus escritos y su acción política sentaron las bases del pacifismo moderno. Vamos a escucharlos. Hay una premisa que resulta fascinante cuando te pones a revisar las fuentes históricas de los movimientos sociales. Ujú. A menudo se tiende a pensar en el pacifismo y en el feminismo histórico como dos corrientes paralelas que de vez en cuando coincidían en el tiempo. Claro, como si fueran caminos separados. Exacto. Sin embargo, el análisis a fondo que nos ocupa hoy propone una visión radicalmente distinta sobre ese periodo concreto que va de 1848 a 1939. Un siglo clave, desde luego. Totalmente. La misión de esta inmersión profunda es desgranar cómo un grupo de pioneras del siglo XIX llegó a una conclusión monumental. Y es que la guerra y la opresión de género no eran problemas separados. Para nada. Eran exactamente la misma estructura operando a diferentes escalas. Y para ilustrar este viaje intelectual y político, vamos a centrar la mirada en una figura colosal que de forma un poco incomprensible, la verdad, suele quedar relegada en los libros de texto. Sí, es una lástima. Hablamos de Bertha von Suttner. Eso es. Y resulta casi poético que la mujer responsable de inspirar la creación del mismísimo Premio Nobel de la Paz naciera, fíjate, en las entrañas de uno de los imperios más militarizados de Europa. Es que ese contraste es el punto de partida perfecto para entender la magnitud de lo que estamos analizando hoy. Porque, a ver, no estamos hablando de un pacifismo ingenuo que surge en un vacío de poder. Claro, para nada. Estamos ante un contexto, la Europa del siglo XIX, que todavía sentía las réplicas de ese terremoto absoluto que supusieron las guerras napoleónicas. Que dejaron Europa devastada. Exactamente. Y hasta ese momento, el rechazo a la guerra había sido una postura casi, digamos, exclusivamente moral o religiosa. Ujú. Tenías a grupos aislados, como los cuáqueros, que se oponían al derramamiento de sangre puramente por una cuestión de fe. Sí, de no matarás y punto. Eso es. Pero lo que Bertha von Suttner y sus contemporáneas inician es una transformación absoluta. Cogen ese pacifismo moral y lo convierten en un movimiento político. Lo estructuran. Efectivamente, lo hacen sociológico y jurídico. Empiezan a poner sobre la mesa conceptos como el derecho internacional y el arbitraje para sustituir directamente a los ejércitos. Y para entender cómo se llega a ese nivel de sofisticación política, hay que mirar los orígenes de von Suttner, porque es de película. Totalmente. Ella nace en Praga en 1843, en el seno de la alta aristocracia del Imperio Austrohúngaro. Casi nada. Claro, y su padre, que falleció antes de que ella naciera, era nada menos que mariscal de campo. O sea, creció en un ecosistema donde el honor nacional, los desfiles, la tradición militar, Lo eran absolutamente todo. todo.
El uniforme era el símbolo máximo de estatus social. Y la gran ironía aquí es que, a pesar de este linaje tan marcado, ella desarrolló desde muy joven un rechazo visceral hacia la maquinaria bélica. Una oveja negra en ese sentido. Totalmente. Además pasó algo crucial, y es que la fortuna familiar se esfumó. Ya. Mantener el nivel de vida aristocrático era carísimo, y eso la obligó a hacer algo que era impensable para una mujer de su cuna en esa época: buscar empleo. Y esa pérdida de estatus económico es, paradójicamente, el catalizador de todo su pensamiento. Claro, la empuja a la realidad. Exacto. A los 30 años empieza a trabajar como institutriz en Viena, en la casa de la familia del barón von Sutter. Y allí conoce a Arthur, quien más tarde sería su marido. Pero a la familia de él no le hizo mucha gracia. Ninguna gracia. La relación no contaba con la aprobación familiar, lo que provoca que Berta tenga que salir de la casa y buscar nuevos horizontes. Ujú. Y es esa pura necesidad económica la que provoca uno de los cruces de caminos más determinantes de la historia moderna, la verdad. Es que esto a quienes nos escuchan seguro que les va a fascinar. En 1876, ella responde a un anuncio en un periódico para viajar a París y trabajar como secretaria privada. ¿Sí? Y el caballero que publicaba ese anuncio era, redoble de tambores, Alfred Nobel. El mismísimo Nobel. Es alucinante porque, a ver, la convivencia presencial entre ambos duró poquísimo, apenas unas semanas. Ella regresó rápidamente a Viena para casarse en secreto con Arthur. Una escapada romántica en toda regla. Tal cual. Pero esos pocos días en París bastaron para sembrar una semilla intelectual brutal que derivó en una correspondencia de 20 años. Una correspondencia que, bueno, es fundamental para entender la evolución del derecho internacional. Totalmente. Hay que recordar que Nobel había amasado una fortuna inmensa con la invención de la dinamita y otros explosivos. Ya ves. Y él sostenía una teoría que hoy, fíjate, llamaríamos disuasión armamentística. Ah, claro, la idea de que el miedo mantiene la paz. Exactamente. Nobel creía que la creación de armas con un poder destructivo tan absoluto aterrorizaría a las naciones y las obligaría por pura supervivencia a mantener la paz. ¡Qué peligro! Pues en sus cartas, von Suttner desmantela metódicamente este argumento. Le demuestra punto por punto que la escalada armamentística solo conduce a la aniquilación mutua. Lógico. Y le convence de que la única vía real y sostenible hacia la paz es la construcción de un entramado jurídico internacional y tribunales de arbitraje. Y el hecho de que su argumentación lograra convencer a Nobel de destinar su fortuna a crear el Premio Nobel de la Paz. Que se dice pronto. Se dice pronto, sí. Como un intento de compensar el legado de sus propios inventos, demuestra una capacidad de persuasión enorme por parte de ella. Increíble. Pero von Suttner era muy consciente de algo. Sabía que las cartas privadas y los ensayos jurídicos sobre tribunales internacionales de arbitraje pues solo circulaban entre la élite intelectual y política. Claro, no llegaban a la calle. Exacto. Para subvertir realmente la cultura militarista de esa Europa imperial, necesitaba cambiar la opinión pública. Ujú. Y la herramienta más afilada que encontró para lograrlo fue la literatura de ficción. Así es como en 1889 publica su gran novela, Die Waffen nieder, o Abajo las armas. Y la elección de usar el formato de novela es una decisión estratégica, brillante. Muy inteligente. Los tratados de paz aburrían a las clases medias. Y las clases medias eran en última instancia quienes enviaban a sus hijos al frente. Claro, Eran quienes sostenían el apoyo político a los imperios. von Suttner sabía que tenía que apelar a la empatía, a la víscera. Al corazón sí. Hasta ese momento piensa que la narrativa sobre la guerra en la literatura popular estaba impregnada de un falso romanticismo. Todo era muy heroico. Todo. Se hablaba de banderas ondeando, de honor, de cargas de caballería gloriosas, y ella agarró todo ese romanticismo barato y lo arrastró por el fango directamente. Literal. La novela fue un fenómeno absoluto porque mostraba el pánico real de la batalla, el dolor insoportable de las mutilaciones, la soledad de esos soldados abandonados a su suerte en el barro. La crudeza de la guerra. Exacto, y la miseria de las familias que perdían su sustento de un día para otro. Fíjate si fue importante que cuando León Tolstoy leyó la obra, que es otra figura inmensa, Sí, nada menos. pues no dudó en compararla con La cabaña del tío Tom. Bautizó a von Suttner como la Harriet Beecher Stowe de la paz.
Qué maravilla de comparación. Es que estaba diciendo que esta novela tenía el potencial de hacer por el militarismo lo que el libro de Beecher Stowe hizo para desenmascarar la atrocidad de la esclavitud en Estados Unidos. Y hay un elemento adicional en Abajo a las armas, que conecta de manera directa el pacifismo con la emancipación femenina. Ah, ¿sí? La protagonista, Marta, supone una ruptura total con ese molde de la mujer decimonónica sumisa. Totalmente. Es una mujer que lee, que debate de tú a tú con los intelectuales y que desprecia la idea de que necesita la protección física de un marido armado. Es que llega un punto de subversión tremendo para estar hablando de 1889. Ya lo creo. La protagonista afirma abiertamente que prefiere mantener económicamente a su esposo con tal de que él cuelgue el uniforme y abandone la carrera militar. Una bofetada al sistema. Una declaración de principios total que pone de manifiesto la visión de la autora. Hay una cita directa de von Suttner en las fuentes que encapsula esta crítica a la hipocresía de su época maravillosamente. A ver, Decía, es extraño lo ciega que está la gente. Se horrorizan ante las cámaras de tortura de la Edad Media, pero están orgullosos de tener sus arsenales llenos de armas. es que esa cita nos lleva directamente al núcleo de la evolución del pensamiento feminista dentro del propio movimiento pacifista. Es súper potente. Piensa que a principios y mediados del siglo XIX, figuras destacadas como la estadounidense Julia Ward Howe utilizaban principalmente un argumento de corte maternalista. La lógica imperante era que las mujeres, en su rol biológico y social de dadoras de vida y de madres, poseían una autoridad moral innata. Claro, el deber de proteger la vida. Exacto. Sentían que tenían el deber supremo de oponerse a que esa vida fuera destruida en los campos de batalla. Y ese es el verdadero salto intelectual del siglo XIX, que resulta asombroso al revisar el material. Sí. Pasaron de decir, la guerra es mala porque destruye a los hijos que criamos con tanto esfuerzo, a articular una crítica estructural brutal. Pasaron a la raíz del problema. Exacto. Pasaron a decir, la guerra es la herramienta suprema que usa el patriarcado para mantenernos excluidas del poder y sometidas. Dejaron la biología a un lado y atacaron directamente la estructura del sistema. Exactamente. Rechazaron por completo el determinismo biológico. Que era muy de la época. Muchísimo. La idea de que las mujeres son inherentemente pacíficas por naturaleza o que los hombres son violentos por un instinto biológico incontrolable fue descartada por estas pensadoras. Von Suttner argumentaba que la paz y la guerra son decisiones puramente éticas. Sostenía que solo las mujeres con una educación progresista, Las que tenían conciencia de clase y de género, eso es, aquellas que desarrollaban activamente una conciencia social, encontraban las herramientas y la energía para enfrentarse a instituciones militaristas diseñadas durante milenios. es decir, estaban sentando las bases de lo que hoy llamaríamos interseccionalidad. Totalmente. Y lo estaban haciendo décadas antes de que existiera siquiera el término. Para ellas, el fin de la guerra entre naciones requería obligatoriamente el fin de la guerra de clases y la guerra de géneros. Todo estaba conectado. Todo. Entendían que la violencia en las fronteras se alimentaba de la violencia y la jerarquía dentro del propio hogar. Esta es una línea de pensamiento que no hizo más que radicalizarse con el tiempo. Si miramos hacia 1938, encontramos un ensayo fundamental, 3 Guineas, de Virginia Woolf. Una obra maestra. Sin duda. Allí argumenta que el patriotismo ciego es simplemente el resultado de haber excluido sistemáticamente a las mujeres de la riqueza y de la toma de decisiones. Claro, si no participas, ¿qué vas a defender? Exacto. Tiene una afirmación famosísima que resuena perfectamente con este internacionalismo de von Suttner. Woolf escribió, «En mi condición de mujer no tengo patria. Mi patria es el mundo entero». Y fíjate que ese internacionalismo llevó a von Suttner a consagrarse en la esfera pública a un nivel sin precedentes. Desde luego. En 1905, el mundo por fin reconoció su labor titánica otorgándole el Premio Nobel de la Paz. La primera mujer en recibirlo. La primera. La llamaban conciliatrix, la gran conciliadora. Pero claro, llegar a ese punto en las altas esferas requirió sortear un entramado de prejuicios académicos inmenso. Claro, el peaje de ser mujer en el siglo XIX. Sí. Porque hay un detalle revelador en las fuentes. Antes de su éxito literario mundial, von Suttner escribió La era de las máquinas. Era un ensayo filosófico muy denso sobre el progreso social y la ciencia. Pero se vio obligada a publicarlo bajo el seudónimo Emand. Que en alemán significa simplemente alguien. Eso es. Firmar como alguien era un escudo necesario. Triste pero necesario.
Publicar un tratado serio sobre ciencia y pacifismo analítico con nombre de mujer, pues era invitar a la intelectualidad académica de la época, que estaba dominada absolutamente por hombres, a descartar la obra sin siquiera abrirla. Es una muestra de astucia y de supervivencia intelectual increíble. Ahora bien, la labor del análisis histórico también requiere observar las contradicciones de estas figuras. Por supuesto, no hay figuras perfectas. Para nada. Von Suttner fue una visionaria, sin duda, pero su pacifismo era inherentemente burgués y aristocrático. Su visión de un internacionalismo científico tenía límites muy marcados. Ujú. Buscaba la abolición de la guerra mediante el arbitraje, sí, pero manteniendo el status quo geopolítico de los estados europeos. O sea, querían detener la maquinaria bélica, pero sin desarmar la estructura social que sostenía sus privilegios imperiales. Precisamente. Por ejemplo, en congresos de paz como el de Berna en 1892, la facción que lideraba von Suttner se opuso a incluir en la agenda el apoyo a la independencia de Polonia. Vaya. Su argumento era que respaldar movimientos de liberación nacional generaría disputas fronterizas insolubles. Que desestabilizarían todo. Exacto, desestabilizarían a los grandes imperios pacíficos. Veían el nacionalismo de las minorías oprimidas como una amenaza a la estabilidad global. Ya. Lo cual, obviamente, refleja una ceguera muy evidente ante las desigualdades inherentes al colonialismo y el imperialismo europeo de la época. Es un matiz fundamental. Y esa visión burguesa, inevitablemente, iba a chocar con la otra gran corriente que emergía con fuerza en esos años, que era el pacifismo obrero y socialista. Claro. Y aquí, ateniéndonos a lo que recogen las fuentes y manteniendo, por supuesto, la neutralidad al reportar este debate ideológico, vemos que mientras el movimiento de von Suttner buscaba influir en la diplomacia de salón, En las altas esferas. sí, figuras como Rosa Luxemburgo en Europa y Jane Addams en Estados Unidos planteaban un diagnóstico distinto. Ujú. El análisis histórico señala que, para la corriente socialista, el militarismo era simplemente el brazo armado del capitalismo. El argumento central que esgrimían era que la guerra beneficiaba económicamente a una élite industrial, que era enviada a las trincheras. Fue un debate ideológico feroz sobre los incentivos económicos de la guerra. Y ambas corrientes, con todas sus diferencias de clase, se enfrentaron a su mayor prueba de fuego con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Un momento crítico. Berta von Suttner falleció en junio de 1914, fíjate, librándose por apenas un par de meses de presenciar la carnicería global que había dedicado toda su vida a intentar evitar. Qué fuerte. Pero la red transnacional que ella y tantas otras ayudaron a tejer respondió al desafío. Y la respuesta del movimiento de mujeres durante la Gran Guerra es sobrecogedora. O sea, en 1915, en el punto más álgido de la masacre, logran organizar el Congreso de La Haya. Una proeza. Estamos hablando de más de 1000 mujeres de países enemigos, beligerantes y de naciones neutrales. ¿Que cruzaron fronteras en plena guerra? Cruzando fronteras militarizadas, jugándose la vida y enfrentándose a acusaciones de alta traición en sus propios países, solo para sentarse juntas a buscar una salida diplomática. Es increíble. De ese congreso nace la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la WILPF por sus siglas en inglés. Y ojo, no fue solo un esfuerzo aislado de las élites. No, para nada. 2 años después, en 1917, estalla la Cruzada de las Mujeres por la Paz, un movimiento impulsado masivamente por mujeres de clase trabajadora que se organizaron en las calles contra el reclutamiento forzoso y el servicio militar obligatorio. Demostraron que la resistencia a la guerra podía movilizar a distintos estratos sociales. Sin embargo, ¡Ay! Los años 30. los terribles años 30. El verdadero punto de quiebre para esta amalgama de movimientos pacifistas y feministas llegaría en esa década. El ascenso fulgurante del fascismo en Europa, con la consolidación en el poder de Mussolini, de Hitler y más tarde de Franco, provocó una fractura interna profundísima y muy dolorosa en el movimiento. El abismo ético de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 ilustra este cisma a la perfección, la verdad. Sí, es el mejor ejemplo. El movimiento pacifista internacional se partió en dos frente a una pregunta que era imposible de esquivar. Ante el avance del totalitarismo fascista, ¿es justificable tomar las armas? El gran dilema.
Por un lado, se atrincheró la facción de las llamadas pacifistas absolutas. Su postura era que la violencia sistemática jamás puede ser la respuesta. Argumentaban que responder a la guerra con guerra solo perpetuaba ese ciclo militarista. Defendían otras vías. Defendían que la comunidad internacional debía aislar al fascismo mediante sanciones económicas y embargos comerciales asfixiantes. Pero sin disparar un solo tiro. Exactamente. Y frente a ellas surgió el bloque de las pacifistas pragmáticas, o antifascistas. Estas mujeres analizaron la naturaleza del fascismo y llegaron a la conclusión de que no era simplemente otro imperio buscando expandir sus fronteras. Era otra cosa. Era una ideología diseñada para aniquilar activamente todos los derechos democráticos y los tímidos avances feministas que habían logrado hasta la fecha. Para el ala pragmática, el pacifismo institucional, representado por la inoperancia absoluta de la Liga de las Naciones, había fracasado estrepitosamente. Totalmente inútil. Llegaron a la amarga conclusión de que la resistencia armada, aunque trágica, era un mal necesario para garantizar la propia supervivencia de la libertad y de la igualdad. Es una tragedia intelectual ver a un movimiento forzado a elegir entre sus principios fundacionales y su pura supervivencia material. Es durísimo. Evidentemente, como sabemos, ni el pacifismo absoluto ni el pragmático lograron detener la carnicería sin precedentes que fue la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el valor de analizar este periodo tan oscuro no radica en medir un éxito inmediato. Claro. Radica en observar la transformación a largo plazo de las estructuras internacionales. La insistencia incansable de von Suttner y de las mujeres de La Haya en que la paz requería obligatoriamente la presencia femenina en las mesas de negociación, pues no desapareció en el vacío. Absolutamente de acuerdo. Ese armazón teórico sentó las bases para gran parte del derecho internacional contemporáneo. El mejor ejemplo es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Del año 2000. Exacto. Esta resolución histórica reconoce por primera vez de manera formal que los conflictos armados afectan de forma desproporcionada a las mujeres. Ya era hora. Y establece como mandato legal que la construcción y el mantenimiento de una paz duradera requiere ineludiblemente la participación equitativa de las mujeres y de la sociedad civil, en todos los niveles de decisión diplomática. Resulta asombroso conectar el esfuerzo de una mujer escribiendo cartas en Viena a finales del siglo XIX con resoluciones de la ONU un siglo después. Es un hilo conductor fascinante. Para recapitular este extenso recorrido que hemos hecho hoy, hemos explorado la vida de Berta von Suttner, alguien que nació en el corazón del militarismo imperial y que, utilizando únicamente su brillantez analítica y su pluma, y mucha tenacidad, y muchísima tenacidad, logró inspirar la creación del Premio Nobel de la Paz. Desenmascaró el militarismo patriarcal no solo como una maquinaria de destrucción física, sino como el sistema central de exclusión política. Y ayudó a movilizar un movimiento transnacional de mujeres que desafió a los grandes imperios. Yo creo que su filosofía de vida queda cristalizada en una de sus reflexiones más hermosas, que decía, después del verbo amar, el verbo ayudar es el más hermoso del mundo. ¡Qué belleza de frase! Y esa idea de ayuda mutua frente a la destrucción sistemática plantea, yo creo, una vía de análisis muy profundo para quienes nos escuchan. A ver. Hemos revisado cómo estas pioneras identificaron que las instituciones políticas, económicas y educativas de los últimos siglos fueron meticulosamente diseñadas por una élite, y con el propósito principal de sostener, financiar y justificar la maquinaria de la guerra. Totalmente. Y si asumimos la validez de esa premisa histórica, surge inevitablemente la siguiente reflexión para llevarse a casa. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería nuestra vida cotidiana hoy si absolutamente todas nuestras instituciones hubieran sido creadas desde cero por aquellos que históricamente fueron excluidos del poder, con el único y exclusivo propósito de sostener la paz? ¡Uf! ¡Qué maravilla de cierre! Es una cuestión que nos invita a repensar no solo la historia que hemos heredado, que a veces damos por sentada, sino la propia arquitectura de nuestro futuro. Totalmente. Queda la invitación abierta a seguir cuestionando las estructuras que nos rodean y, sobre todo, a mantener intacta la curiosidad intelectual. Cerramos aquí este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima. El legado de las mujeres pacifistas en los siglos XIX y XX está hoy más vivo que nunca y es vital para entender nuestro presente. Hoy vemos cómo los presupuestos armamentísticos siguen creciendo y cómo la sombra del imperialismo moderno amenaza constantemente la estabilidad global, genera sufrimiento y atenta contra las vidas del común. Ante estos conflictos modernos,
La crítica que harían nuestras pioneras sería la misma que hicieron en su momento. Las intervenciones militares y las guerras imperialistas suelen estar diseñadas para sostener intereses económicos y de poder, perpetuando ciclos de violencia que afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Ursula K. Le Guin, con su visión de futuro, y Gioconda Belli, con sus mujeres habitadas por la rebeldía, nos enseñan a imaginar y a exigir un mundo distinto, un mundo donde por fin nuestras mentes, nuestras políticas y nuestros cuerpos estén muy lejos de los vientos de la guerra. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos. Hasta pronto.